Saludos, amados, bendiciones a todos, buenos días. Aquí estamos, recuerda suscribirte y compartir la información que damos con tus demás hermanos si al verla te parece interesante o al escucharla. Hoy quiero compartir contigo algunas cosas de la vida de José, hijo de Jacob. Quizás algunas cosas que te puedan interesar, porque así es como funciona el evangelio en nosotros. La historia de José es como un diamante que tiene varias facetas. Los sabios han investigado durante siglos y cada detalle que descubren de José tiene peso. Hay algunos secretos de él que llamaron la atención. El primero es por qué lo odiaban sus hermanos. El problema, el pecado de la preferencia, ¿no? Génesis 37, versos 3 y 4. Dice la Biblia que Jacob amaba a José más que a los demás. Le dio la vestimenta de varios colores, la túnica de gala. José era hijo de la vejez de Jacob. Jacob lo veía como su heredero espiritual y los hermanos a causa de esto se resintieron. José traía malos informes, era un espía de parte de Jacob con sus hermanos. Dicen los sabios que José le contaba a Jacob la falta de los otros. El sueño de José en Génesis 37 de 5 al 11 y se lo contó a todos. Las escuelas de interpretación, por ejemplo, Gilel decía que José se discipuló de Aarón, ama la paz, persigue la paz, ama a las criaturas y acércalas a la Torá. José no supo acercar a sus hermanos. Su casta o cota, como dicen, lo marcó como el favorito. José, si usted, como dice la Biblia, notará que fue vendido según los versos 18 al 28. Los hermanos planearon matarlo. Rubén aparece para echarlo en una cisterna o cisna. Y Judá propuso venderle. Rubén quería salvarlo, pero se fue a cambiar su ropa en Génesis 37, 29 y dejó a José solo. Judá lo vendió a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Hay un libro que dice que cada hermano tomó 2 monedas y comieron pan de idolatrías con ellas. Esas son informaciones que encontramos. El rabino Rambán dice que Dios usó la venta para cumplir su plan, pero cada uno tuvo su culpa. Y Judá lo mostró cuando al mismo José le reveló su arrepentimiento en Génesis 44. Luego aparece la tentación de Potifar, ¿no? Estoy buscando aquí en el estudio que se me extravió aquí un poco, no sé cómo. Vamos a ver, me disculpan señores,
No sé cómo esto se movió así. Vamos entonces a entrar a la tentación en la casa de Potifar. Génesis 39 del 6 al 20. La esposa de Potifar lo acusó falsamente. O sea, ella, según algunos escritos, estuvo por 7 días corridos tentándole, hagamos esto, hagamos aquello. ¿Sabe Dios lo que se habló ahí, que muchos, ni la Biblia ni muchos escritos revelan? Pero, por ejemplo, encontré en el Midrash Bereshit, que es un escrito de los rabinos, de los judíos, que ella le puso un hechizo para que no pudiera salir. Lo amenazó con matar a su marido y casarse con él. Lo chantajeó: o haces lo que te digo o te denuncio. Usted tiene, ¿saben por qué me gusta investigar estas cosas? Porque es necesario aprender en medio de todo cómo suceden, encontrar detalles para tener más conocimiento de lo que sucedió. ¿Por qué él no entró en lo que le propuso la mujer? José dijo: no tocaré a la mujer de mi amo y no pecaré contra Dios. O sea, él tenía temor a Dios, tenía miedo a lo que le podía pasar. La escuela Gilel decía: si no hay temor, no hay sabiduría. José tenía temor al cielo. Él tenía temor al cielo. O sea, ahí podemos usar la palabra Shira Shamayim, que es temor al cielo. Luego José está en la cárcel, ¿verdad? En el Génesis 40, 1:23. Entonces ahí aparece el sueño del copero, que soñó que exprimía uvas a Faraón. Fue restaurado en 3 días. El panadero soñó que llevaba pan, pero las aves se lo comieron y lo ahorcaron en 3 días. Estoy dando como un resumen para que usted más o menos sepa, ¿no? El copero no se acordó de José, según Génesis 40:23. Su pecado no intercedió. El panadero, aún en la muerte me acordé de José. Génesis 40:14. Por eso murió. Medida por medida. Ahora, Génesis 41 habla de que pasaron 2 años antes de que el copero recordara a José, ¿no? Eso dice nuestra escritura. José dijo, según el Midrash: soy inocente, ¿por qué estoy aquí? Bueno, Dios les respondió: ¿te quejas porque te vendieron y yo que no fui vendido por mis hijos? Lección que podemos aprender. Dios se acuerda de todo, Dios calibra el tiempo. José debía madurar. La aflicción que pasó José le trajo perseverancia, según Romanos capítulo 5, verso 3. Dios me puso por gobernador. Génesis 45:5. Vosotros pensasteis hacerme el mal, pero Dios lo encaminó a bien para dar vida a mucho pueblo. Señores, estamos trayendo algunos temas que quizás usted no tenga el conocimiento del que encontramos en varios escritos de la vida de José. El rabino Rambán dice: José no dijo Dios me salvó, sino Dios me puso. Así que podemos ver que la providencia de Dios, según este hombre, es activa. Dios usó el pecado de los hermanos para llevar a Israel a Egipto. Faraón le pregunta a José que si su padre es un anciano. En Génesis 44:19, Judá se ofrece como esclavo por Benjamín.
Judá demostró arrepentimiento, teshuvá en hebreo. Antes dijo, ¿qué ganancia hay de matar a nuestro hermano? Génesis 37, verso 26. Ahora, ¿cómo iré a mi padre sin el joven? Génesis 44, 34. Hay una, en esto aquí, en este versículo que hemos leído, había una discusión entre Hillel y Shammai. Shammai diría, cumpliste mal, paga. Hillel diría, arrepiéntete y serás perdonado. A mí me gusta cuando leo algunas cosas de estas dos escuelas. Me gusta mucho el pensamiento de Hillel, porque aunque a veces se cede un poco en lo permisivo, es más justo en cuanto a sus interpretaciones. ¿Por qué lloró José cuando lo besó Benjamín en Génesis 45? José besa a Benjamín y llora. Benjamín era el único de su madre Raquel. En ese beso, José vio a Raquel revivir. Llora por el dolor de su familia, no por rencor. O sea, cuando José, al estar al lado de Benjamín, se va en llanto, los rabinos, los sabios, los estudiosos dicen que lloró por el recuerdo de su madre. Génesis 45:5 dice, no entristezcáis, porque para bien me envió Dios. Vosotros pensasteis hacerme mal, más Dios lo encaminó al bien. Que en nuestra vida suceden muchas cosas que a veces no entendemos, pero como nosotros no tenemos ese conocimiento de las cosas que Dios ha planeado para nuestra vida, nuestros días se desenvuelven uno por uno, y nuestro Salvador Jesús dijo que no debemos preocuparnos por el día de mañana. Yo creo que esa es una frase que tiene mucho por dónde tomar, porque no causaría ningún daño a nuestra vida ni a nuestro ministerio estar un poco pendiente de lo que va a pasar mañana. Por eso ahorramos, por eso tenemos una casa y nos ocupamos de algunas cosas, ¿no? El perdón no es olvidar, es ver el propósito mayor. José no cerró el capítulo, lo resignificó. ¿Ok? José hizo jugar a los hijos de Israel. Me llevarás de aquí. Los hizo jurar que se lo llevarían en Éxodo 13:19, ¿no? José creía en la resurrección, sus huesos sabían que Dios lo llevaría a Canaán. Por la fe de José al morir mencionó la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, según Hebreos 11:22. ¿Qué hizo José importante por obediencia? Bueno, José era un sádic, o sea, un bendito, ¿no? Un tipo con toda la bendición y el cuidado del Señor. Cualidades de él: tenía la cualidad del perdón. Perdonó a los que les vendieron, tenía temor a Dios, resistió a la esposa de Potifar. Él tenía la providencia en su vida, vio a Dios en todo. Era humilde, no se vengó de lo que le hicieron. Fíjese que para llevar la vida de José es un espejo de la providencia divina a los que aman a Dios y todas las cosas le ayuden a bien, según Romanos 8:28. José, en nuestra fe cristiana, nosotros lo vemos como una especie de prototipo de Jesús, ¿no? Porque fue vendido por sus hermanos. Jesús fue traicionado por Judas.
era inocente y acusado falsamente. Jesús ante Pilato. Exaltado después del sufrimiento, resurrección y gloria de Cristo. Salvador de su pueblo, Jesús Salvador del mundo. Reunión con los hermanos, Cristo y la iglesia. Sus huesos fueron llevados a Canaán. Resurrección y herencia. ¿Por qué es importante este paralelo? Cristo es el verdadero José, como José salvó a Israel del hambre. Jesús salva al mundo del pecado. Dios usa el rechazo para la salvación. Como José fue vendido para salvar a Egipto, Cristo fue crucificado para salvarnos. ¿Qué dicen los sabios sobre esto? José es Mashiach ben Yosef, el Mesías sufriente que allana el camino para Mashiach ben David. O sea, José es el Mesías, hijo de José, de Joseph, ¿no? Y el Mesías sufriente que allana el camino para el Mesías de el hijo de David, ¿no? Nosotros, en medio de esta vida de José, podemos aprender mucho. Porque, bueno, lo digo porque nuestros corazones necesitan mucho trabajo día a día. Necesitamos vivir apegados a la palabra de Dios, vivir apegados al perdón, porque hay palabras en la Biblia, por ejemplo, que quizás José no conocía, pero él se adhirió al plan de Dios, porque a nosotros nos dijo el Señor Jesús, o nos dice, que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, Dios no se ocupará de nuestro perdón. Y detalló claramente que el decálogo de la ley o los 10 mandamientos se cumplen amando a Dios y amando al prójimo. En la sociedad en la que vivimos hoy, no hay mucha diferencia en el corazón de los hombres que son desobedientes, que lo que le importa es su propia vida y no las de los demás. Por eso siempre en este hogar mi esposa y yo acostumbramos a orar por todos, porque es una manera de cuando no tenemos la constancia de cómo están nuestros semejantes, nuestros amigos, nuestros familiares. Dios sí los conoce y nosotros estamos llamados a preocuparnos por la vida de los demás. El corazón de un hijo de Dios debe estar apto, escuche bien, apto para preocuparse por los demás. Dios te bendiga, comparte, suscríbete, comenta, estudia esto que hemos hablado esta mañana, los secretos de la vida de José. Y nada, nos vemos mañana. Bendiciones a todos.